Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, con este video les mostraré la forma analítica para definir la geometría de un mecanismo 4 barras dadas dos posiciones. Esto en la literatura se conoce como síntesis analítica de mecanismos. Escribir acá, síntesis analítica de mecanismos. Pues bien, ¿en qué consiste la síntesis analítica de mecanismos? Esta metodología lo que busca es, a partir de un lazo vectorial, definir los parámetros geométricos de un mecanismo. Entonces, si partimos del hecho de que tenemos dos puntos que el mecanismo debe cumplirlos, un punto 1 y un punto 2, el cual lo que se busca es que el mecanismo del punto 1 llegue al punto 2, pues se desarrollan eh, lazos vectoriales, y la solución de las ecuaciones de estos lazos vectoriales pues me llevarán a la parametrización geométrica del mecanismo. Entonces, si se propone un mecanismo como se muestra en la silueta negra, cuando este gire pues va a pasar del punto 1 al punto 2. Ahora la idea es encontrar los valores de cada uno de sus eslabones. Voy a ponerle un nombre: W1, B1, U1, G1, Z y S. Esto para la posición 1, pero esos mismos nombres deberían coincidir para la posición 2. W2, Z2, B2, S2 y U2. Ahora, la idea, como les decía, es poder definir estos valores y poder encontrar o definir de tal manera que se vaya del punto 1 al punto 2. Este vector del punto 1 al punto 2 lo vamos a llamar P21. ¿Listo? Ahora, les comentaba, la idea es construir lazos vectoriales. De este mecanismo pudiéramos decir que salen, voy a dividir acá la pantalla, de este mecanismo podríamos decir que salen cuatro lazos vectoriales. Este sería el primero, este sería el segundo, el acoplador el tercero, y por último el mecanismo 4 barras sería el cuarto. Bien, vamos a empezar entonces a analizar cada una de esas vías y plantear sus ecuaciones. Vamos a escribir acá análisis por vía. Y la primera que vamos a analizar es la diada WZ. ¿Listo? WZ. ¿Por qué WZ? Porque es la diada que contiene los eslabones W y Z. Voy a construir entonces esa diada para estar claros de cuál se trata. Entonces este sería W2, Z2, este sería W1, Z1 y P2. Ahora, como la idea es tratar cada elemento de la diada como un vector, vamos a dibujar su sentido y su dirección. Para la dirección vamos a poner unas líneas constructivas totalmente horizontales en cada inicio del vector para definir su dirección. Vamos a poner este acá para P1, para Z2. Lo acomodamos y acá. Ahora, el ángulo que define la dirección de W1 lo vamos a llamar θ. Entre W1 y W2 vamos a llamarlo beta 2, entre la horizontal y Z1 phi, y entre la horizontal y P21 delta, delta 2. Entre la horizontal y Z2 va a utilizar un comodín ρ y vamos a analizar lo siguiente. Observen que cuando el mecanismo pasa de Z1 a Z2 debe haber una adición al ángulo phi, es decir, él va a rotar de Z1 a Z2, va a rotar, es decir que phi va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Va a aumentar alfa 2. ¿Listo? Es decir que ρ lo podemos definir como phi más alfa 2. ¿Listo? Por eso decía que el ρ es un comodín, porque
lo que vamos a utilizar es phi más alfa 2 como ángulo para el vector z2. Permítanme divido de nuevo acá la pantalla para llevar un orden. Y ya planteado la diada y el lazo vectorial, lo que resta es las ecuaciones. Entonces, ecuación vectorial de la diada. Listo. Diada WC. Estamos trabajando la diada WC. Entonces, la idea es sumar los vectores W2 más Z2 menos P1 porque va en sentido contrario a W2 y Z2 menos Z1 menos W1 igual a 0. Recuerden esto de forma vectorial, voy a poner esta flechita para recordar que son vectores. Ahora, lo podemos expresar en componentes, en X, entendiendo que los horizontales para nosotros van a ser X y las verticales Y, quedaría W2 coseno del ángulo de W2 que sería Z más alfa 2 más beta 2, perdón, más Z2 coseno de phi más alfa 2 menos P21 coseno de delta 2 menos Z1 coseno de phi menos W1 coseno de θ. Esto igual a 0. Ahora, lo hicimos para X, lo vamos a hacer para Y. ¿Qué cambia? Lo único que cambia es que en vez de cosenos va a ser con seno. Entonces vamos a escribirlo W2 seno de θ2 más beta 2 más z2 seno de phi más alfa 2 P21 menos seno de delta 2 menos z1 seno de phi menos W1 seno de θ igual a 0. Con eso queda definido la diada 1. Ahora vamos a definir la diada 2. Listo, vamos a crear ese lazo vectorial para la diada 2. Diada US. Voy a poner acá US. ¿Por qué US? Porque es la diada que contiene los elementos U y S que nombré. Entonces voy a dibujar esta diada para tenerla clara. Listo. Tenemos la posición 2, la posición 1 y esto sería entonces U1, S1, P21 sería U2 y S2 igual. La idea es tratarlos como un lazo vectorial. Vamos a poner su sentido y vamos a trazar una constructiva para definir la dirección de cada vector. Toca estar bien, S1, P21, S2 y está. El ángulo para el vector U, sigma, el ángulo para el vector S, psi, el ángulo para S2, para U y para 21. ¿Listo? Ahora, igual, para S, el comodín ρ, pero ρ, igual la explicación de hace un momento, es la suma de psi más alfa 2. ¿Por qué? Porque S2, cuando S1 llegue a S2, va a tener una rotación. Ecuación vectorial para esta diada US. Entonces, U2 más S2 menos P21 menos S1 menos 1 igual a 0. Esto de forma vectorial. Vamos a llevar componentes, entonces componentes en T igual. Las horizontales para nosotros van a ser X y las verticales van a ser Y. Entonces U2
coseno de sigma más gamma, listo, gamma 2, más S2 coseno de rho, pero rho es psi, más alfa 2, menos P21 coseno de delta 2 menos S1 coseno de psi, menos 1 coseno de psi. Esto igual a 0. Igual, lo hicimos para X, lo vamos a hacer para Y. La diferencia entre X y Y es que en vez de coseno va a ser seno. Listo, aquí lo escribimos. Con esto, entonces, definimos ya las ecuaciones para la diada US. Ahora, vamos a plantear las ecuaciones para el lazo vectorial que surja de el acoplador. Bien, voy a dibujar el acoplador. Bueno, antes de esto voy a poner el título: 3 diada del acoplador. Por aquí voy a dibujarlo. Del acoplador sería el punto P, sería T1, Z1 y B1. Igual. Como se trata de un lazo vectorial, vamos a poner el sentido. Voy a trazar horizontales constructivas para definir su dirección. No va. Entonces, el ángulo que me da la dirección de C1 es phi, de B1 omega y de Z1 phi. Planteamos las ecuaciones vectoriales. Y acá ecuación vectorial para esta diada. Componentes aún no. Entonces sería B1 más C1 Z1 igual a 0 y en X igual. Las X son las horizontales de la vertical. B1 coseno de omega, C1 coseno de psi menos, acá es menos, vamos a borrar, porque acá según el planteamiento de los vectores esto es menos Z1 coseno de phi. Esto igual a 0. Como lo hicimos en X, lo vamos a hacer en Y, pero en vez de coseno vamos a poner seno. De esta forma entonces definimos ya las ecuaciones para la diada del acoplador. Ahora vamos a definir la diada, el lazo vectorial para la diada del mecanismo 4 barras elemental. Diada de G, W, B, U. Esto vamos a dibujarlo. Sentido W1, U1, B1 y G1. Vamos a trazar las constructivas para definir la dirección en cada uno de los vectores. Aquí está el de U y el de G. El ángulo que me define la dirección de W1, perdón, el del lado izquierdo es W y el del lado derecho es U, según como lo hemos venido planteando. Sería sigma, sería teta,
el ángulo de la Tierra, vamos a llamarlo Rho, no como el comodín, sino ya Rho, dB, vamos a subir esto para ganar espacio y planteamos la ecuación vectorial. Ecuación vectorial. W1 más B1 menos 1 menos G1 igual a 0 de forma vectorial. Voy a dividir, sacar esta línea para dividir el área de trabajo. Y en componentes. X en las horizontales, Y en las verticales. En X entonces quedaría W1 coseno de θ más B1 coseno de omega menos Q1 coseno de sigma menos G1 coseno de rho. Esto igual a 0. Lo tenemos para X. Vamos a plantear para Y, para las verticales. Listo, aquí lo tenemos. Como les decía, para las verticales en vez de coseno vamos a utilizar seno. De esta manera entonces quedan planteadas las ecuaciones para los 4 lazos vectoriales. Son 4 ecuaciones. Divido acá la pantalla. Son 4 ecuaciones, es decir, que tenemos 8 ecuaciones, 4 ecuaciones vectoriales, 8 ecuaciones por componente. Ahora, en un problema dado, ¿cuáles son los parámetros conocidos? Esos parámetros en un problema dado van a ser, si tengo los dos puntos, va a ser la distancia P2,1. Y si tengo esos dos puntos, pues sería lógico pensar que tengo la dirección de ese vector P2,1. Aparte, yo puedo plantear que tanto van a girar el acoplador, los eslabones del acoplador. Ahora, los parámetros desconocidos pues son el resto. Vamos a mencionarlos. Estos que están acá. Pongamos primero G1 con su respectivo vector, Rho, W1 su respectivo ángulo, B1, U1 con su ángulo, los parámetros del acoplador, Z, su ángulo phi, S, su ángulo psi, y si contamos hay 12 parámetros desconocidos, 12 parámetros desconocidos, que si hacemos la diferencia entre ecuaciones y parámetros desconocidos, 12 menos 8, tenemos 3 parámetros que son necesarios conocerlos. Como no los tenemos, vamos a suponer parámetros por suponer. Ahora, ¿cuáles de todos, cuáles podemos suponer? Se recomienda, a escribir acá, se recomienda suponer Z con su ángulo phi y beta 2. Ahora, ¿cuál es beta 2? Beta 2 es este ángulo. Muy bien, eso es todo por este video, espero les sea de mucha utilidad. En un siguiente video desarrollaremos la solución de las ecuaciones usando MATLAB. Hasta pronto.